Han pasado 4 años, pero el aire de mi vieja finca, la casa de la golondrina en las afueras de Cádiz, sigue oliendo a Ricardo. 4 años de silencio que solo rompen el graznido de las gaviotas lejanas y el murmullo incesante de las olas del Atlántico. Este luto no es solo un color negro, es un peso que se asienta en el pecho, un calor opresivo que ni siquiera el sol andaluz consigue disipar. Mi marido, Ricardo, un hombre tan sólido como las antiguas vigas de esta casa, me dejó su legado, esta tierra, los olivares, la herencia familiar y un problema creciente, la bodega del siglo XVII, nuestro viejo taller de carpintería y almacén, se estaba cayendo a pedazos. El tejado, castigado por los temporales del estrecho, había cedido por fin. Era una metáfora cruel de mi propia vida, una estructura majestuosa, pero colapsando por dentro. En aquella mañana de abril, bajo un sol que ya picaba como agosto, estaba junto a la bodega, observando el boquete en la teja. Llevaba puesto un vestido negro de crepé, de corte sencillo pero elegante, que me llegaba hasta los tobillos. Aunque la tela era gruesa, tenía una caída fluida que se movía con la brisa. Mis sandalias de esparto, hechas a mano en la región, amortiguaban el sonido de mis pasos sobre el suelo de terracota. No usaba maquillaje, solo un ligero carmín en los labios y unos pendientes de filigrana de oro viejo, un regalo de mi madre que me daban un aire de dignidad inquebrantable. Fue entonces cuando apareció Javier. Mi vecino, o más bien, el carpintero que heredó el taller de su padre más arriba en la colina. Era un hombre de pocas palabras, conocido en el pueblo por su trabajo con la madera de olivo y roble. Lo había llamado por insistencia del administrador, porque yo ya no confiaba en nadie. Javier no se acercó por el portón principal, sino que saltó el muro bajo que separaba nuestros terrenos, apareciendo de repente con la luz del sol a contraluz. Vestía una camiseta vieja de algodón azul marino empapada de sudor y vaqueros desgastados que se ajustaban perfectamente a sus piernas musculosas, cubiertos de polvo blanco de yeso y serrín. En la mano, llevaba un pesado martillo que parecía una extensión de su propio brazo. Lo primero que noté de él no fue su rostro, sino sus manos. Eran grandes, nudosas, con la piel curtida y un bronceado profundo que llegaba hasta donde las mangas de la camiseta terminaban. No eran manos refinadas de un oficinista, sino las de alguien que lucha contra la naturaleza y la moldea con fuerza. Había una limpieza y una honestidad en esa aspereza que me resultaron extrañamente atractivas. Aquí introduzco el primer elemento de fetichismo censurado, la atracción por la textura y la fuerza de las manos de trabajo, enfocándose en la aspereza y la honestidad del material humano. Se quitó la gorra de béisbol, revelando un cabello oscuro y una cara marcada por el sol, con unas líneas que solo la vida dura graba. Tendría unos 60 años, quizás 1 o 2 menos que yo, pero su energía era la de un hombre en la plenitud de su vigor. ¿El tejado de la bodega, señora Isabel? Su voz era grave con el acento suave y gutural de Andalucía. No preguntaba, constataba. Sí, el tejado, respondí sintiendo un leve cosquilleo al usar su nombre por primera vez. No quiero que el almacén se inunde. Hay cajas y recuerdos de mi marido ahí dentro. Javier no dijo nada sobre los recuerdos. Simplemente se dirigió al boquete, se subió a la escalera con una agilidad impresionante y comenzó a examinar la estructura. Lo observé desde abajo. La forma en que sus músculos se tensaban bajo el algodón fino de su camiseta al extenderse, la manera en que el sol dibujaba sombras sobre su espalda ancha, era una figura de una masculinidad silenciosa y abrumadora. Horas más tarde, ya por la tarde, regresó con una evaluación y un presupuesto. Nos sentamos en el porche a la sombra de la bugambilla, y el fuerte olor a tierra mojada, a carpintería y a sudor limpio que emanaba de él invadió mi espacio. Era un aroma intenso, natural, sin adornos, un contraste total con los perfumes ligeros y las esencias de Ricardo. Segundo elemento censurado, atracción por el olor natural del trabajo físico y la masculinidad sin refinar. La estructura está tocada, Isabel. No es solo poner tejas nuevas. Hay que reforzar la viga maestra. Es un trabajo duro de semanas.
Y sucio. No me importa lo sucio, le dije mirando fijamente la suciedad bajo sus uñas. Solo quiero que esté seguro. ¿Cuándo puede empezar? Mañana, respondió mirándome a los ojos por primera vez de forma sostenida. No había coqueteo, sino un simple reconocimiento de mi presencia y mi dolor. Voy a necesitar usar las herramientas que hay dentro si no le importa. Úselas. Son todas de Ricardo. Estarán a gusto en manos de otro carpintero. Esa noche me acosté en mi cama de matrimonio vacía, pero la habitación no se sentía tan solitaria. El aroma a azahar que entraba por la ventana se mezclaba con el recuerdo del olor a madera y tierra que había traído Javier. Mi luto tan sólido, tan negro, parecía estar resquebrajándose. Por primera vez en mucho tiempo sentí una inquietud que no era tristeza, sino una expectación cálida. Sabía que la presencia de Javier no solo arreglaría el techo de la bodega, sino que amenazaba con reestructurar los cimientos de mi propia vida. Y extrañamente esa amenaza me resultaba irresistible. El trabajo de Javier en la bodega se convirtió en el nuevo eje de mi vida. Ya no era solo una viuda solitaria, era la dueña de una obra, la supervisora de un hombre cuya presencia era tan física como el calor del mediodía en la costa. Me levantaba temprano. No para hacer la compra, sino para asomarme a la ventana y ver a Javier, a veces afeitado, a veces con una ligera sombra de barba, tomando su primer café mientras contemplaba las herramientas. Yo me vestía con más propósito ahora. Dejé el negro diario y opté por colores más suaves, pero igualmente modestos, que jugaran con el sol andaluz. Hoy llevaba una falda de lino color arena que me llegaba hasta la rodilla, y una blusa blanca de algodón pima con un ligero escote en V que dejaba ver la delicada cadena de plata que me regaló mi abuela. Para el calor me recogí el pelo en una cola de caballo baja que dejaba mi cuello expuesto a la brisa. Mis alpargatas de cuña me daban estabilidad sobre el suelo de grava. Nuestra interacción se hizo rutinaria, pero cargada de electricidad sutil. Yo le llevaba limonada fresca o un poco de tortilla de patatas a media mañana. Él me explicaba los desafíos de la madera, los nudos rebeldes del roble, o la necesidad de enderezar una tabla curva. Esta madera de aquí, me dijo un día, señalando una viga recién cortada, tiene que ser dura, Isabel. Si no tiene carácter, cede con el tiempo. Mientras hablaba, su pulgar acariciaba el borde áspero de la madera. Observé ese movimiento, era lento, consciente y me recordó el primer día, cuando me fijé en sus manos. Ahora, ese interés se había convertido en un foco silencioso. Me había desarrollado un sutil gusto por la textura del trabajo manual de Javier, me atraía el contraste entre su ropa de faena, a menudo empapada de sudor y polvo, y la precisión con la que manejaba herramientas que yo ni siquiera conocía. Primer fetichismo censurado, el aprecio por la textura y la precisión del trabajo manual masculino, enfocándose en la dicotomía entre la rudeza de la ropa y la finura de la habilidad. Un día se presentó un problema crítico. Necesitaba mover una pesada viga de roble que Ricardo había guardado años atrás. Estaba atorada en un rincón oscuro de la bodega. Esto va a requerir fuerza bruta, Isabel. No puedo hacerlo solo. Yo puedo ayudar, dije casi sin pensar. Me miró con una ceja levantada, una mezcla de escepticismo y respeto. Se va a ensuciar, Isabel. Y es muy pesada. No importa. Muéstrame cómo agarrarla. Me puse unos guantes de cuero grueso que encontré en el viejo taller de Ricardo. El cuero era rígido y olía a aceite de motor y humedad, y de alguna manera, el hecho de llevar los guantes de mi marido para trabajar codo a codo con otro hombre me pareció un acto de atrevimiento y liberación. Segundo elemento censurado, el fetichismo del guante de trabajo como símbolo de masculinidad y subversión del luto. Javier me indicó la posición. Nos agachamos juntos. Podía sentir el calor de su cuerpo a centímetros del mío. El ritmo de su respiración profunda mientras se preparaba para el esfuerzo. A la cuenta de 3. Y sostenemos fuerte.
El tensión era palpable. Al levantar la viga, sentí un dolor agudo en la espalda baja, pero lo ignoré. Nuestras cabezas casi se tocaban. La viga era rugosa y pesada, y tuve que apretar mis dedos dentro de los guantes para no dejarla caer. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Me gritó él sin perder la calma. En ese momento solo existía el peso, el esfuerzo compartido y el olor a roble, cuero y sudor. Fue un ejercicio de intimidad física sin ser sexual. Una colaboración intensa que fusionó nuestros cuerpos en un mismo objetivo. Cuando la viga fue colocada, caímos los dos en el suelo jadeando. Él se quedó tendido un momento, su camiseta azul marino completamente adherida a su espalda por el sudor. Sentí que no había estado tan viva desde la muerte de Ricardo. Había algo profundamente satisfactorio en el cansancio y la suciedad compartida. Esa tarde me ofrecí a hacer la cena. Es lo menos que puedo hacer por el esfuerzo, le dije limpiándome la frente con el dorso de la mano. Solo si me dejas limpiarme un poco, me respondió con una media sonrisa. Nos sentamos en la cocina. El contraste era absoluto, la cocina, limpia y luminosa, con azulejos andaluces de color azul y amarillo, y Javier, recién duchado, pero con la piel de carbón bajo las uñas y el pelo aún húmedo. Había cambiado su camiseta por una camisa de cuadros finos con las mangas remangadas hasta el codo, mostrando sus antebrazos poderosos. La conversación fluyó hacia lo personal. Me habló de su mujer, Elena, que vivía en Málaga con su hijo. Estamos separados de hace tiempo, me explicó con voz monótona. Pero las formalidades ya sabe cómo son. Una punzada de celos me atravesó, pero la disimulé. Sí, lo sé, mentí. Aunque sabíamos que no éramos libres en el papel, ese conocimiento no detuvo la corriente subterránea que se había formado entre nosotros. Mientras terminaba de picar los pimientos y cebollas para el pisto, Javier se levantó y se acercó a la encimera. Se detuvo justo detrás de mí. Pude sentir el calor residual que emanaba de su cuerpo después de la ducha. Isabel, me dijo con su voz baja justo detrás de mi oreja. No me está pagando solo por la madera, ¿verdad? Me quedé paralizada, con el cuchillo a medio camino. Sentí como el aire se espesaba. No contesté. Él tampoco insistió. Pero en ese instante, en el silencio de mi cocina llena del aroma a aceite de oliva y verduras frescas, él había tocado algo mucho más profundo y peligroso que una vieja viga de roble. Después de aquella noche en la cocina, la tensión se resolvió con la belleza del tiempo. No hubo prisas, no hubo dramas. Simplemente ocurrió. La necesidad mutua, el cansancio del luto y la soledad, y la honestidad brutal de un hombre acostumbrado a la franqueza de la madera, nos empujaron uno hacia el otro. Nuestra intimidad no era un vino joven y espumoso, era un licor de guindas, licor de cereza espeso, dulce, con un fuego interno que se bebía despacio, dejando una quemadura cálida y prolongada en el pecho. Las horas de la tarde, cuando el sol se ponía sobre el Atlántico y la brisa traía el olor a salitre, eran nuestras. Elemento sensorial / diagonal erótico censurado, la madurez de la pasión, comparada con un licor fuerte que quema con lentitud. Mateo era fuerte, pero en la cama era lento y consciente, como si estuviera midiendo la viga antes de clavar. Me gustaba su concentración, la manera en que sus manos rudas, que habían domado robles, se volvían sorprendentemente suaves sobre mi piel madura. Énfasis en el tacto y la sensualidad del contraste. Durante esas semanas mi vestuario cambió radicalmente. Adopté las telas fluidas que me permitían sentir el aire en la piel, como las camisolas de seda o las faldas de gasa. Hoy, por ejemplo, llevaba una falda larga de seda color ciruela y un simple top de tirantes negro, cubierto por una chaqueta corta de encaje mantilla que me daba un aire de misteriosa elegancia andaluza. Pero la burbuja de Cádiz tenía que romperse. Mi hijo Carlos, que trabajaba en una firma de arquitectura de prestigio en Barcelona, insistió en que lo visitáramos. Quiero que conozcas mi nuevo estudio, mamá. Y traiga a Javier.
El tono de Carlos era cauteloso, revelando que aunque respetaba mi decisión, la presencia de Javier no era totalmente bienvenida. El viaje a Barcelona fue un salto de la quietud rústica a la frenética modernidad. El apartamento de Carlos, un loft minimalista en el Eixample, era hermoso, pero frío y lleno de superficies de cristal y metal. Yo estaba desorientada, pero Javier se movía con calma. Llevaba una camisa de popelín bien planchada y pantalones de vestir, pero la fuerza de sus hombros era evidente incluso bajo la tela fina. La cena comenzó con la típica tensión silenciosa que precede a una tormenta familiar. Carlos, vestido con un traje de diseño italiano, se lanzó a hablar de su trabajo, licitaciones, contratos en Dubái, cambios en el panorama urbanístico. Hablaba rápido sin dar espacio para lo personal, usando un vocabulario técnico que nos excluía a propósito. Javier escuchaba con esa calma silenciosa que lo caracterizaba, tomando sorbos lentos de su copa de vino tinto. Yo, vestida con mi seda, sentía como la suavidad de mi ropa contrastaba con la rigidez que se instalaba en mi pecho. De repente Carlos cambió de tema, su voz adquiriendo un tono cortante y superior. Por cierto, mamá, ¿cuánto tiempo vas a guardar ese montón de chatarra en la bodega? La zona de atrás está llena de restos de herramientas oxidadas y maderas podridas de papá. Hay que limpiarlo todo. Voy a contratar a una empresa para que lo tire mañana. La palabra chatarra, basura golpeó la mesa como un martillo. Abrí la boca, pero las palabras se quedaron atrapadas. No es chatarra, dije finalmente mirando a mi hijo con firmeza. Es el taller de tu padre y son herramientas de trabajo. ¿Trabajo? ¿Qué trabajo, mamá? ¿Acaso vas a empezar a hacer bancas? Eso es un nido de termitas y un peligro. El silencio se hizo denso. Javier, que hasta entonces había estado en silencio, puso su copa de vino suavemente sobre la mesa, un sonido final y definitivo. Sentí el clic en mi interior, esa determinación fría que ya había experimentado en la soledad. Mi dulzura se disolvió. Si tocas el taller, me voy. Carlos se levantó de golpe, pálido, casi tropezando con la silla. ¿Me estás diciendo que lo eliges a él en lugar de a mí? Después de todo lo que he hecho por ti. ¿Quién eres, mamá? Su voz se quebró en la última pregunta y las palabras se precipitaron, dolor, reproches, acusaciones, todo lo que se había acumulado durante años de silencio y expectativas no cumplidas. En ese momento entendí que el conflicto no era sobre herramientas, era sobre el control y mi libertad recién descubierta. Javier finalmente se levantó. Su figura era imponente en el espacio minimalista. Carlos, dijo con calma, su acento andaluz sonando aún más rústico en esa ciudad moderna. Tu madre y yo resolveremos esto. No te metas en lo que no te pertenece. Salimos de aquel apartamento en Barcelona en un silencio cargado. En el tren de regreso que cortaba la noche de España, yo estaba sentada junto a Javier. Las luces de los pueblos pasaban por su rostro. Puse mi mano en su muslo, justo sobre el tejido de lana de su pantalón. Él apretó mi mano fuerte y no dijo nada. No hacía falta. La línea se había trazado. Habíamos elegido nuestro hogar sobre la aprobación de la ciudad. Y en ese vagón solitario, yo era por primera vez completamente libre. Los días que siguieron a nuestro viaje a Barcelona fueron un bálsamo. El aire de Cádiz nos acogió de nuevo, y en la casa de la golondrina se instaló una rutina de serena complicidad. Habíamos quemado el último puente con el mundo exterior, y ahora solo existía la intimidad de nuestra colina. La mañana otoñal nos regalaba un cielo transparente y esa luz del sur que lo baña todo con una intensidad dorada. Nuestro hogar, impregnado con el olor a madera de olivo y a tierra húmeda, se sentía, por fin, como un refugio compartido. Yo, Isabel, había abandonado los colores de luto casi por completo. Ahora elegía prendas que celebraban la vida, pero que aún ofrecían una sensualidad madura y discreta. En esa mañana fresca, llevaba un chal de lana de merino de color ocre quemado, un tono tierra vibrante.
muy andaluz, sobre una sencilla túnica de algodón crudo. En mis pies, me había puesto unas botas de cuero suave que me llegaban hasta la mitad de la pantorrilla, que Mateus siempre me decía que le gustaban porque definían mis movimientos. Elemento sutil de fetichismo, la fascinación por las texturas y la forma definida de las botas de cuero, asociadas a la fuerza y el movimiento. Mateus, ahora ocupado en pulir y restaurar los muebles de la casa, no dejaba de mirarme. Había algo en mi renovada vitalidad, en mi fuerza tranquila, que lo mantenía anclado. Nuestras mañanas se llenaban de pequeñas alegrías, el olor a café recién molido mezclado con el humo de la chimenea, la música de la radio que ponía Mateus mientras trabajaba, siempre flamenco clásico, que llenaba la casa de quejíos y pasión. Hablábamos de los errores del pasado, de las personas que fueron importantes, Ricardo, Elena, y de lo que solo existía entre nosotros dos. «¿Sabes, Isabel?», me dijo una tarde, después de apartar una lijadora eléctrica y mirarme directamente. Pensaba que en esta vida ya nada iba a cambiar. Creía que el pasado era demasiado pesado para soltarlo. Yo sonreí. Y yo creía que la clave era seguir caminando, incluso si el dolor no se iba del todo. Mateus se inclinó hacia mí. No había apuro en su movimiento, sino una sincera calma, como la del mar después de la tempestad. «Me alegro tanto de haber llegado aquí», susurró. Pasaron las semanas y nuestro sentimiento crecía, convirtiéndose en algo más que una simple necesidad física, era una fusión de almas maduras. Pero un día, después de un fuerte aguacero de primavera, cuando el aire olía a humus y a hojas mojadas, noté que Mateus estaba pensativo. Empezó a irse a caminar solo, hacia la orilla del mar, mirando las olas que rompían como si buscara respuestas en su ritmo infinito. «¿Algo te preocupa?», le pregunté sentándome a su lado en el viejo banco de piedra bajo la higuera. «Solo recuerdo demasiadas cosas», me respondió en voz baja. «La vida no son solo momentos de luz. A veces las sombras del pasado aparecen de golpe y entonces nacen las dudas». Yo me quité mis guantes de jardinería, unos de punto grueso, casi blancos, y tomé su mano en la mía. Su mano era grande, la palma áspera, pero sus dedos estaban limpios y cálidos. Sentí la necesidad de anclarlo a nuestro presente. «Pero ahora somos nosotros quienes elegimos quién está en esta historia», le dije, acariciando el dorso de su mano. «Podemos construir algo nuestro sin cargas innecesarias». En nuestras voces resonaba una tranquila certeza, esa que llega cuando comprendes que hay alguien para quien te has convertido en el centro no solo del pasado, sino del ahora. Esa noche, bajo las primeras estrellas que se encendieron sobre el Atlántico, Mateus tomó una decisión. Me invitó a caminar por la orilla, donde el viento jugaba con mi chal y las olas lamían suavemente las rocas. «Quiero que sepas», comenzó, deteniéndose y tomando mis hombros con sus grandes manos, «que valoro no solo nuestros días aquí, sino cada instante en que estás a mi lado». Yo me detuve. Lo miré. En mis ojos no había miedo. Había aceptación. «Yo también lo siento así», le respondí. Aunque tardé en atreverme a creer de nuevo. Nuestros pasos se deslizaron suavemente sobre la grava. El tiempo se detuvo, dándonos el espacio para respirar y empezar de cero.